El sorprendente acto de una madre soltera que transformó el llanto del bebé millonario en el avión. María se acomodó en su asiento de clase ejecutiva, sintiéndose fuera de lugar, como una oruga en medio de mariposas. Era madre soltera, con poco más de 30 años y un trabajo en una pequeña cafetería. Las miradas de los ejecutivos la atravesaban, su indumentaria sencilla contrastaba con trajes a medida y relojes caros. En ese momento, un llanto desgarrador resonó en la cabina, un bebé, llorando sin consuelo. Era un llanto que encontraba eco en las dudas y miedos que cargaba en su corazón. María pensó en su pequeño. ¿Estaría bien en casa, con la abuela? El llanto del bebé se intensificó, y las miradas de burla y desprecio de los pasajeros empezaron a rodearla. ¿Qué hacía allí una madre como ella? Se sentía acorralada, la presión de la situación aumentaba mientras su respiración se volvía irregular. La imagen de su hijo sonriendo y esperando su regreso se entrelazaba con el grito lastimero del bebé millonario. La lucha por salir adelante, por crear un futuro mejor, la mantenía en un constante tira y afloja emocional. Reproches cruzaban su mente, cuestionándose si valía la pena tanto esfuerzo. ¿Y si todo seguía igual? ¿Y si no podía darle a su hijo la vida que merecía? Los murmullos a su alrededor crecían. María sintió que el calor de la incomprensión la envolvía. Recordó las historias de su abuela, esas canciones que la hacían sentir valiente. La vida es una lucha, hija, solía decirle. Era ese mismo amor el que le inspiraba a levantarse cada día, pese a las adversidades. Pero ahora, rodeada de caras que la miraban por encima del hombro, el sentimiento de vulnerabilidad la abrumaba. El llanto del bebé se transformaba en un eco de su propia desesperación, un reflejo de sus ansias por ser más que una simple empleada. El tumulto en su interior la confrontaba. Sabía que no era solo un vuelo hacia una conferencia, era una prueba que enfrentaba en cada rincón de su vida. Se sentía como un pez fuera del agua, luchando por encontrar su lugar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Iba a ser un momento decisivo. La conexión entre ella y el bebé se hacía inevitable. La música de su abuela retumbaba en su mente, ella sabía que su voz podía cambiar el rumbo de las emociones. Con una determinación nacida del dolor, se levantó y se acercó al pequeño viajero. Sus ojos encontraron los del bebé y, en un instante, comprendió que, al igual que ella, él también buscaba consuelo. Con cuidado, comenzó a cantar, y aunque el llanto persistía, la mirada de los otros pasajeros se transformó. Por un breve instante, el ambiente se saturó de algo nuevo, empatía. El llanto se tornaba en un susurro. Pero, en medio de este cambio, apareció el padre del bebé, un ejecutivo que había estado observando con creciente interés. La tensión se palpaba, todos los ojos estaban puestos sobre ellos. ¿Qué decidiría él ante el sorprendente acto de María? La inquietud y la esperanza chocaban en su corazón. Por fin su esfuerzo sería reconocido, o todo quedaría en un eco de miradas despectivas. El silencio se robustecía, y el futuro de María estaba al borde de un delicado precipicio. La mirada del padre se posó en María, y aquel instante se tornó en una encrucijada. La sensación de que todo el peso del mundo recaía sobre sus hombros se intensificó. María sintió que el aire en la cabina se hizo denso. En esos breves momentos de conexión, ella se preguntó si podría salir adelante no solo por su hijo, sino también por ella misma. ¿Era capaz de cambiar la narrativa de su vida, de demostrar que un momento de valentía podía desencadenar algo más grande? Decidida a no sucumbir ante la adversidad, María respiró hondo.
La canción que había comenzado a fluir de su ser era más que una melodía, era la manifestación de su lucha, de su deseo de ser vista y valorada. Las miradas de los pasajeros empezaron a cambiar, dejando de ser de burla a curiosidad, y un destello de esperanza encendió algo dentro de ella. Era un momento revelador en el que comprendió que había algo más profundo que un simple canto para calmar a un bebé, se trataba de su propia sanación. Con el eco de su voz llenando el aire, sintió como una burbuja de confianza crecía a su alrededor. Cada nota resonaba como un recordatorio de sus capacidades, una validación de su existencia más allá de ser una madre soltera. Su canto se convirtió en un espacio de liberación, y no solo para ella. El silencio en la cabina fue roto por susurros de admiración, y una mujer mayor, sentada en la fila de atrás, la miró con lágrimas de alegría en sus ojos. El padre del bebé, quien hasta ahora había mantenido una postura de observador distante, finalmente se acercó. Sus ojos, inicialmente endurecidos por la presión del trabajo y las expectativas, se suavizaron cuando miró a María. Algo en su actitud cambiaba, como si el canto de María hubiera despertado algo en él, un eco de humanidad que parecía haber estado adormecido. Nunca había visto algo así, murmuró, y María supo que no solo estaba hablando de su interpretación, sino de la valentía que había demostrado. La tensión que había dominado su corazón se transformó en un ímpetu renovador. Allí, en ese vuelo, comprendió que su travesía no era solo un viaje a una conferencia, era una experiencia transformadora. Con cada pasaje, con cada mirada que ahora la apoyaba, María comenzó a concebir su propia historia como más que un relato de lucha, era una saga de crecimiento. Sin embargo, en medio de ese florecimiento, una pregunta crucial surgió: ¿podría sostener este nuevo sentido de identidad en su vida diaria? Estaba claro que iba a enfrentar nuevos retos al regresar a casa. La realidad que la esperaba no siempre sería tan indulgente como aquel momento en el avión. Había mucho trabajo por hacer, y la escultora de su vida debía ser ella misma. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que estaba lista para dar el siguiente paso. Deseaba trascender ese vuelo y asegurarse de que su voz resonara no solo en momentos de crisis, sino también en su vida cotidiana, emergiendo como una mujer segura, capaz de marcar la diferencia en su entorno. El momento final del vuelo se acercaba, pero su historia apenas comenzaba. ¿Cómo podría canalizar esta nueva confianza en acciones concretas al regresar a su rutina habitual? ¿Qué estrategias podría implementar para huir del estigma y labrar un futuro brillante para su hijo? Con esas inquietantes preguntas en mente, María miró al padre del bebé y en su interior algo cambió. Era el inicio de una nueva era, una etapa de descubrimiento personal que estaba ansiosa por explorar. La incertidumbre se mezclaba con un renovado compromiso, y el reloj de su transformación comenzaba a sonar. El eco de su canto todavía reverberaba en los pasillos de su mente mientras María se preparaba para aterrizar. La sensación de haber liberado algo profundo en su interior era una chispa encendida que prometía iluminar el camino hacia el futuro. Sin embargo, pronto se sentó en silencio, rodeada de la bruma de preocupaciones respecto a su vida cotidiana. ¿Qué haría al bajar del avión? Cada hábito, cada pensamiento, era un pesado vestigio del pasado que parecía jalarla hacia la inercia. Mientras se abrochaba el cinturón, un análisis meticuloso de su viaje a casa comenzó a tomar forma en su mente. Tenía que crear un espacio en su vida donde su renovada confianza pudiera desarrollarse. Era la primera etapa del desafío que se planteaba ante ella, definirse no solo como madre, sino como profesional y mujer. Necesitaba claridad, herramientas y un plan que la condujera al crecimiento personal que intuía en su interior. En cuanto el avión tocó tierra, el bullicio del aeropuerto la envolvió, y con la multitud, también llegó el caos familiar. Los recuerdos de los días pasados, repletos de dudas y luchas cotidianas, se agolparon en su mente. Pero este momento era diferente. María había desechado parte de la pesada carga de su antigua identidad. No iba a dejar que el ruido del mundo la abrumara. Se detuvo un instante, balanceándose entre la impaciencia de regresar a casa y la necesidad de saborear su nueva perspectiva.
La primera acción que decidió emprender fue inscribirse en un taller de canto en su comunidad. La música había sido un salvavidas y darle un lugar en su vida era un paso necesario para solidificar ese cambio interno. Comenzar a cantar de nuevo, aunque en un entorno diferente, la llevaría a explorar y fortalecer su voz no solo musicalmente, sino también como mujer. La estrategia era simple, dedicarse a lo que la hacía sentir viva. Sin embargo, la densa realidad de sus responsabilidades como madre y la presión económica comenzaban a pesar en su conciencia. María se sentó en un café, con la agenda abierta frente a ella, desplazándose entre pensamientos y metas. Su mente se llenaba de planes, buscar un trabajo que no solo pagara las cuentas, sino que también permitiera tiempo para el taller. El dilema era evidente, tenía que confrontar la convención de lo que se esperaba de ella. Había muchas voces en su mente que le decían que no tenía tiempo para la música, que debía priorizar. No obstante, en su interior, un fuego la impulsaba a desafiar esas suposiciones. Cada trago de café la instaba a decidirse, a comprometerse con su transformación. Pero el verdadero desafío era claro, enfrentarse a las voces externas y las inseguridades internas que siempre la habían mantenido en un lugar de espera. Desde su asiento, observó cómo la gente a su alrededor se movía con confianza, algunos riendo, otros con pasos decididos. ¿Por qué no podría empoderarse a sí misma de esa manera? Finalmente, se levantó con la determinación delineada en su rostro. La vida no iba a esperarle. Debería ser proactiva en crear la vida que anhelaba y, para ello, unirse a una comunidad artística sería el primer paso. ¿Acaso podría encontrar aliados que respaldaran su crecimiento? Era un dilema, porque cada decisión la llevaría a estar más expuesta, más vulnerable. Con su decisión tomada, salió del café, sintiéndose un poco más ligera, pero no sin el peso del miedo. El verdadero reto comenzaba ahora. No sería sencillo integrar la confianza del vuelo en su antigua rutina, pero este iba a ser su camino. Mientras caminaba por el bullicio del aeropuerto, una visión se dibujaba en su mente, un futuro donde su voz no solo sería un eco pasajero, sino un pilar fundamental de su vida. Al entrar en su hogar, las inseguridades comenzaron a invadirla nuevamente, pero en lugar de ceder, María respiró hondo. Estaba lista para enfrentarlas, pero, ¿cuál sería el primer paso en este nuevo entorno lleno de expectativas y responsabilidades? La respuesta la perturbaba. Sería un proceso sostenido y lleno de incertidumbres. En su corazón sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Así que, mientras se preparaba para una nueva semana, se dio cuenta de que no podía huir de las adversidades, debía enfrentarlas, comprenderlas y utilizar cada experiencia como un ladrillo para construir su nueva vida. Con cada momento, el futuro prometía ser más que solo una pregunta abierta. Era un tapiz que ella misma empezaría a tejer. Un nuevo canto aguardaba su momento de brillar. María despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que el próximo paso en su viaje hacia la transformación personal implicaba enfrentar un nuevo entorno en el taller de canto. Se levantó de la cama con un propósito renovado. Tenía que recordarse a sí misma las razones por las cuales decidió embarcarse en este camino. Con cada nota que había cantado, con cada aplauso recibido, una versión más fuerte de ella misma iba tomando forma. Mientras organizaba su día, su mente comenzó a divagar. Las imágenes de las caras de sus hijos despertándose y la rutina matutina inundaron sus pensamientos. En un instante, comprendió que su nueva búsqueda no solo la afectaba a ella, sino también a su familia. Pensó en cómo un compromiso con su desarrollo personal podría inspirar a sus hijos a perseguir sus propios sueños. Esa visión la fortalecía, debía darles el ejemplo. En el camino hacia el taller, María se preguntó una y otra vez si realmente merecía este cambio. El dilema se abría frente a ella como un abismo. En su mente, los fantasmas del pasado empezaron a susurrar dudas, los talleres no son para ti, deberías concentrarte en tus responsabilidades como madre. Pero luego recordó el eco de su canto, el poder que había sentido en su corazón,
la chispa que había encendido su propia vida. A su alrededor, el mundo seguía en movimiento, ella también debía hacerlo. El taller se ubicaba en un pequeño estudio apenas iluminado. María entró, y un torrente de nervios la invadió. Las miradas de los otros participantes la hicieron sentir vulnerable. Luchó con la inercia de la timidez que le había acompañado por tanto tiempo, pero al instante decidió que esta era su oportunidad. Se acomodó en un rincón y observó a los demás. Notó que, aunque cada uno de ellos parecía seguro de sí mismo, todos compartían un mismo fuego en la mirada. Se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje, cada uno en la sala había aceptado el desafío de superarse a sí mismo. Esto fue una revelación, como cambiar la lente a través de la cual veía su propia experiencia. Aquel lugar no era solo un taller, era un espacio donde se gestaban sueños. Pronto, los ejercicios empezaron y, sorprendentemente, María se dejó llevar por la música. Su voz fue encontrando su lugar en el flujo del grupo. Se sintió como si cada acorde liberara un peso de sus hombros. Sin embargo, no todo era tan fácil. El recuerdo de su carga diaria a casa la acechaba como sombras en la penumbra. Había teoría y práctica, y a veces, el miedo se manifestaba en su pecho con fuerza. ¿Sería capaz de compaginar su nuevo amor por la música con las exigencias y expectativas que la vida cotidiana le imponía? Después de la clase, un grupo de participantes se quedó a intercambiar palabras. Una mujer de cabello rizado la abordó, compartiendo su propia historia de ambiciones y sacrificios. Todos tenemos nuestras luchas, le dijo con una sonrisa que parecía desafiar el tiempo. La música puede ser nuestra terapia y nuestra voz. Las palabras resonaron con María y comenzaron a abrir un nuevo horizonte en su mente. Decidió que iba a hacer lo imposible por mantener a flote su deseo de cantar y, al mismo tiempo, no descuidar las responsabilidades como madre. Esto significaría tiempo, esfuerzo y puede que incluso sacrificios. Mientras regresaba a casa, la imagen de su familia esperándola se hizo más clara. Su crecimiento personal debía incluir a sus seres queridos, sus sueños debían estar entrelazados. Un nuevo conflicto surgió en su mente: ¿cómo compartiría su viaje y nuevo compromiso sin que se sintieran amenazados por su búsqueda de independencia? María se sintió dividida, pero la certeza de que su canto sería el hilo que podría unir estos dos mundos comenzó a florecer en su espíritu. Tenía que explorar cómo combinar sus pasiones y su rol como madre en un equilibrio que pudiera sostenerse. Con cada día que pasaba, la línea entre su mundo cotidiano y su nueva pasión se hacía más tenue. El canto, que antes parecía un eco distante, ahora era el ritmo constante que marcaba su vida. Pero la pregunta era si podría reconciliar ambas partes de su identidad antes de que un obstáculo irreversible se interpusiera en su camino. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría María encontrar la manera de hacer que su familia la apoyara mientras seguía su sueño de crecer como artista? Cada día era un nuevo ensayo, un nuevo acorde en la misma canción de su vida, pero el final aún no estaba escrito. Las dudas continuaban susurrándole en cada esquina, y tendría que buscar la fuerza no solo para enfrentarlas, sino para transformarlas en algo que la empoderara. La vida, a partir de ahora, sería un viaje lleno de decisiones difíciles pero necesarias. Al llegar a casa, se sintió con el peso del futuro colgando de sus hombros. Antes de descansar, mirándose al espejo, se preguntó: ¿quién quiero ser en esta nueva historia? La respuesta, por primera vez, parecía estar al alcance de su voz. María se despertó con el sol apenas saliendo, inundando su habitación de una luz dorada que parecía reflejar sus esperanzas. La mañana prometía, pero la inquietud también regresó. El eco de su voz, todavía resonante de la última clase, rápidamente se convertía en un nuevo motivo de introspección. Durante días había ensayado mentalmente su próximo paso, que no solo era un desafío para su voz, sino para su corazón. La decisión de llevar su pasión por el canto a un nivel más alto pesaba en su mente. En el desayuno, mientras preparaba a sus hijos para el día, María escuchó sus risas y su bullicio.
Miró a través de la ventana, contemplando el vasto cielo azul, y pensó en cómo cada nota que cantaba podía convertirse en una melodía que también resonara en sus vidas. Pero la pregunta persistía, ¿podía realmente ser una madre presente y, al mismo tiempo, perseguir su sueño? Era un dilema desgarrador que requería respuestas. La siguiente sesión en el taller se acercaba rápido y la idea de presentarse en el escenario abierto comenzó a atormentarla. Necesitaba un plan, cualquier cosa que la guiara hacia un camino donde no tuviera que elegir entre sus dos mundos. Una estrategia clara, un diseño de cómo integrar su arte en su maternidad. Así comenzó a escribir una carta en su mente, una declaración de intenciones que después podría compartir con sus hijos. Voy a hacer que entiendan que sus sueños y pasiones son tan importantes como los míos, se prometió. Con un inmenso esfuerzo, se dedicó a ensayar cada día mientras hacía las tareas del hogar. Se dio cuenta de que cada vez que lograba encadenar una melodía en su mente, su confianza crecía. Su voz se tornaba más segura, cultura rítmica se convierte en su refugio. Cuando sentía que se desvanecía la motivación, cerraba los ojos y recordaba ese momento en el taller, el rostro sonriente de la mujer rizada frente a ella, el poder que emanaba de cada nota. Al mismo tiempo, una lucha interna se gestaba en su corazón. Al compartir música con sus hijos, notó cómo sus expectativas crecían. «Mamá, ¿algún día vas a cantar en un lugar grande?», le preguntó su hija. Esa sencilla pregunta le hizo sentir una mezcla de orgullo y presión, y la necesidad de demostrar que sí podía. Pero, ¿a qué costo? Durante esa semana, su vida se convirtió en ensayo y reflexión. Se le ocurrió la idea de realizar un pequeño recital en casa, como forma de involucrar a sus hijos y compartir su pasión en un ambiente seguro. Cada día, al caer la tarde, improvisaba melodías y escenas en su mente, preparándose no solo para el taller, sino para transformar su hogar en un escenario donde sus sueños pudieran florecer juntos. El día del recital se acercaba, y con él, el nerviosismo y la emoción. Cada pequeña presentación llevaría su propio peso, no solo se trataba de mostrar su talento, sino de fijar las bases de un entendimiento mutuo en su hogar. No solo soy mamá, se decía, soy una artista en formación. Mientras practicaba la canción elegida, su voz resonó por toda la casa, un eco de firmeza que rompía las barreras de sus inseguridades. A medida que la noche del recital se acercaba, María se sintió más vulnerable que nunca. Aún así, estaban al borde de un nuevo comienzo, y la música sería el lazo que uniría su vida personal y sus anhelos. Después de todo, su canto no era solo un pasatiempo, era una manifestación de su ser, una luz que iluminaba los rincones oscuros de sus dudas. El momento decisivo llegó. María se plantó ante su espejo, repitiendo una y otra vez las palabras que necesitaba recordar. Soy lo que elijo ser. La presión de la noche se amalgamaba con la determinación en su voz. Pero, cuando sintió que la ansiedad comenzaba a tomar el control, se preguntó, ¿sería el amor y el deseo de triunfar suficiente para enfrentarse a los temores? Con el corazón latiendo al ritmo de su música, se dirigió hacia la sala. Así empezó no solo un recital, sino un acto que podría redefinir su lugar en este mundo, pero la incertidumbre latía con fuerza. ¿Podría dar ese paso que cambiaría su vida y la de sus hijos para siempre? La puerta se abría lentamente hacia el gran salto, pero ¿acaso estaba verdaderamente lista para enfrentar lo desconocido? La respuesta al cuestionamiento se agazapaba en la penumbra de su alma, y apenas comenzaba a vislumbrar lo que realmente significaría el acto de cantar ante su familia y el mundo. A medida que María cruzaba el umbral de la sala, el aire se sentía más denso. Sus hijos estaban sentados en el sofá, sus ojos fijos en ella, llenos de curiosidad e inocente expectativa. Era en ese instante que comprendió que esta actuación no solo era sobre su música, era una oportunidad única de ser un ejemplo, un instante donde los sueños podían materializarse ante sus miradas. El tamborileo de su corazón resonaba como un eco en su pecho, una melodía de ansiedad y esperanza.
Trazó una línea mental entre su temor y su deseo, y esa línea se volvió un compás que guiaba su actuación. Se colocó frente a ellos, sintiendo la calidez de su presencia, dejando que su amor transformara su inquietud. Voy a demostrarles que los sueños son realidades en construcción, se convenció. Cada nota que empezó a cantar era una chispa que iluminaba su camino. Mientras sus labios se movían, la música comenzó a fluir sin esfuerzo, llevándola en un viaje sonoro que trascendía los límites del espacio físico. Su voz, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, llenó la sala, rebotando en las paredes como una devolución de sus aspiraciones. Pero a medida que avanzaba, los recuerdos de su propio viaje resonaban en su mente, luchas, caídas y desilusiones que había enfrentado. Esa historia era la que adaptaba en cada acorde, un testimonio de su lucha interna. Luego, un pequeño susurro rompió su burbuja de concentración. «Mamá, ¿puedes enseñarnos a cantar también?». La pregunta de su hijo resonó en su interior, como un llamado a la acción, y de repente se dio cuenta de que su recital estaba creando una tradición familiar, una forma de compartir no solamente su amor por la música, sino también la importancia de la expresión personal y el apoyo incondicional. Las notas finales de su actuación se desvanecieron, y en el silencio que siguió, sintió una conexión renovada con sus hijos. Sus miradas no solo expresaban admiración, sino que también sugerían una comprensión profunda sobre el esfuerzo detrás del canto. «Gracias, mamá», dijo su hija, y esas palabras llegaron a su corazón como un bálsamo. Esta breve actuación no solo había sido un escape, sino un recordatorio de que su voz podía influir en las vidas que más amaba. La inseguridad que solía amenazarla comenzó a disolverse en la bruma de sus logros alcanzados. Pero más allá de ese momento de transformación, un peso nuevo caía sobre ella, el miedo de aceptar que una vez más, había tocado el hilo de su deseo intrínseco por hacer de la música su refugio, su hogar. Pero, ¿podría acaso hacerlo sin dejar de ser la madre que sus hijos necesitaban? Con cada ensayo, cada palabra cantada, María se dio cuenta de que estaba empezando a entender su identidad no como un rompecabezas, sino como un entramado hermoso de la maternidad y el arte. Sin embargo, el verdadero desafío aún aguardaba, vivir con la incertidumbre de lo que vendría. La presión del próximo taller crecía, y cada día se volvía más urgente encontrar su lugar en ese mundo que había empezado a abrirse ante ella. Al sentarse con sus hijos después del recital, sintió que era el momento de revelarse completamente. Tenía que compartirles su deseo, no como un peso, sino como una esperanza. «Quiero que sepan que este sueño también es suyo», dijo con la voz temblando. «No solo soy su madre, también soy una cantante que busca su camino». Las miradas de sus pequeños eran una mezcla de confianza y temor. ¿Entenderían realmente la profundidad de sus palabras? En su interior, una nueva incertidumbre empezó a tomar forma. ¿Cómo enfrentarían juntos el futuro que se avecinaba, donde cada paso que diera resonaría no solo en su vida, sino también en la de ellos? María sabía que estaba en el umbral de un nuevo viaje, pero el destino permanecía incierto. El verdadero despertar aún no había llegado. Chocaría con la realidad de ser artista en un mundo exigente, y las decisiones que tuviera que tomar a partir de ese momento podrían llevar a un desenlace inesperado y doloroso. ¿Estaría lista para enfrentar ese desafío? El eco de su voz resonaba en su mente, pero como una sombra, se desvanecía hacia el horizonte de lo desconocido. María se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba por las cortinas y, a pesar de la calidez que traía, sentía una corriente de ansiedad crujiente que recorría su cuerpo. Era el día en que tenía que asistir al taller, y la idea de socializar con otros aspirantes a artistas la aterraba. Se volvió a preguntar si realmente pertenecía a ese mundo. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás, su viaje artístico estaba en juego. Mientras preparaba el desayuno, sus hijos discutían sobre el juego que tenían en mente para esa tarde. La alegría en sus voces era contagiosa, pero María no podía evitar sentir que su propia felicidad estaba interrumpida.
Recordó el brillo en los ojos de su hija cuando había terminado de cantar el día anterior. Eso le dio un pequeño empujón. Hoy voy a ser una madre y una artista, se repitió como un mantra. Podía ver lo que la música significaba para ellos, un puente entre lo cotidiano y lo extraordinario. Pero esa visión no la protegía de las inseguridades que la abrumaban. Realizó un par de ejercicios vocales en un intento de calmarse, pero su mente seguía volviendo a lo peor. ¿Qué pasa si no les gusto? ¿Qué pasa si me rechazan? Esa voz interna, esa crítica constante, era el verdadero enemigo, y María sabía que tendría que enfrentarlo. Al llegar al salón donde sería el taller, las paredes lucían adornadas de recuerdos de artistas pasados, nombres y rostros que se mezclaban en una hermosa historia de luchas y triunfos. Una voz susurrante le decía que su nombre podría ser el siguiente. Pero al mismo tiempo, la sensación de vulnerabilidad la invadió. Un grupo de participantes ya estaba formado, riendo y compartiendo anécdotas. En ese instante, se sintió como una impostora. Se paró al borde de la puerta, indecisa. Sin embargo, los recuerdos de sus hijos, el eco de su voz pidiendo ser enseñados, rompieron el cerco de su duda. Con un profundo suspiro, cruzó el umbral y se integró al grupo. Con cada sonrisa y comentario, el ambiente le comenzó a resultar un poco más acogedor, pero había algo en su interior que seguía luchando por liberarse. Los organizadores del taller invitaron a los participantes a presentar breves actuaciones en parejas. María sintió como su corazón se aceleraba, estaba a punto de dar un paso importante. La idea de colaborar con otros y compartir su voz la inspiró, pero también la llenó de temor. Sabía que debía brillar no solo por ella, sino por la representación que sentía debía hacer de su familia. Cuando le tocó el turno, la adrenalina fluyó por sus venas. Se colocó frente a sus compañeros, sintiendo la presión de sus miradas. Las primeras palabras salieron titubeantes, pero a medida que avanzaba, comenzó a dejar que la música hablara por ella. La canción resonó a través del salón, y sintió como su miedo se evaporaba, sustituido por una oleada de liberación. Cada nota era un paso firme hacia su propia autenticidad. Al final de la actuación, recibió aplausos y palabras de ánimo. Un nudo de orgullo se formó dentro de ella, mientras una sensación cálida llenaba su corazón. Pero en su mente, la incertidumbre volvía a asomarse, ¿habría ido demasiado lejos esta vez? A medida que el taller avanzaba, María comenzó a notar que su perspectiva estaba cambiando. La música se volvió su refugio, un lugar donde podía explorar tanto su creatividad como sus temores. Cada ejercicio la acercaba más a esa identidad deseada, y se sintió más viva que nunca. Sin embargo, las preguntas no desaparecieron, el taller podría abrir nuevos caminos, pero también significaba enfrentar el rechazo y la crítica. Al final, mientras regresaba a casa, reflexionó sobre todo lo aprendido. Comprendió que el verdadero desafío no residía solo en ser artista, sino en ser fiel a sí misma y a sus aspiraciones. Sin embargo, un resquicio de duda se mantuvo presente en su mente. ¿Sería capaz de equilibrar su sueño con las expectativas familiares? Esa noche, mientras sus hijos dormían, se encontró frente a un espejo, contemplando su propia imagen, y absurda y simultáneamente, un nuevo dilema surgió. ¿Qué haría si lo que realmente deseo no coincide con lo que necesitan mis hijos? El camino que estaba comenzando a construir parecía extenderse ante ella lleno de oportunidades, pero también de profundas incógnitas. La próxima decisión sería crucial, y ya no podía escapar de las incógnitas que la ataban. El momento de la verdad se acercaba. ¿Podría conseguir que sus sueños y sus responsabilidades coexistieran en un mismo espacio? La reflexión comenzó a brotar en su interior, mientras una nueva pregunta inquietante emergía. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las decisiones dolorosas que vendrían con esa búsqueda de la autenticidad? María despertó la siguiente mañana con una mezcla de emoción y pavor retumbando en su pecho. Las horas de reflexión la habían llevado a la conclusión de que no podía seguir omitiendo su deseo de ser artista, pero eso requería un sacrificio.
Estaba lista para dar un paso más allá, un acto que podría transformar no solo su vida, sino la de sus hijos. En el silencio de la cocina, mientras preparaba el desayuno, se sintió decidida a hablar con ellos sobre su necesidad de explorar este nuevo camino. Después de las tostadas, reunió a sus hijos en torno a la mesa. Sus miradas inquisitivas la llenaron de un temblor de incertidumbre. Mientras sus manos temblaban al servir el jugo, formuló la primera frase entre el aire de la habitación. Quiero ser artista, y quiero que lo entiendan. Desde el fondo de su ser, anhelaba que su explicación no se convirtiera en una carga para ellos, sino en un legado de valentía y autenticidad. ¿Qué significa eso, mami?, preguntó su hijo, llenando el silencio con su pequeña voz. Las palabras parecían salir de su boca con más fluidez de lo que esperaba. Significa que quiero dedicarme a la música, a ser quien realmente soy. Pero eso también implicará aprender nuevas cosas y tal vez estar un poco más ocupada, explicó, sintiendo como un peso se deslizaba de sus hombros. Aunque lo dijo con confianza, en su interior luchaba con la posibilidad de que esto pudiera afectar su dinámica familiar. Los niños se miraron y le respondieron con una sonrisa, aquella que le decía que estaban dispuestos a apoyarla. Esa simple conexión familiar creó un nuevo espacio para la esperanza, y el nudo que la había acompañado desde la mañana anterior se aflojó un poco. El día avanzó y su mente se cebó en nuevos retos. En el taller, los participantes compartían sus aspiraciones frágiles, pero María empezaba a ver la unión de sus historias como un reflejo de sus propias luchas. Durante una lluvia de ideas creativas, un compañero planteó la idea de realizar un pequeño recital al final del curso. Para muchos, era solo un ejercicio, pero para María representaba una oportunidad para plasmar su valentía en un escenario. Este podría ser el trampolín que necesito, pensó. Esa noche, el ruido del tráfico urbano bajo su ventana se convirtió en una melodía en su mente. Se sentó en su cama con una libreta y un bolígrafo, dispuesta a planear su recital. No obstante, un miedo paralizante comenzó a surcar su pensamiento. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente buena? Se dio cuenta de que el miedo a fracasar podía convertirse en su mayor enemigo. Sin embargo, una chispa interna se encendió con la idea de que el verdadero acto de valor no era solo sobre el talento, sino sobre el poder de presentarse, de tomar el escenario en un momento que representaría algo más grande que ella. María decidió hacer una lista de canciones que abarcaran diferentes emociones y momentos, canciones que sabían contar una historia. Empezó a practicar todas las noches, a medida que sus hijos se acomodaban para dormir. Cada nota parecía no solo afinar su voz, sino también poner en armonía sus temores y anhelos. La música se podía convertir, al fin, en un vehículo para expresar lo que guardaba dentro. Sin embargo, a medida que se acercaba el recital, la sombra del juicio se cernía sobre ella. La presión de tener que demostrar su valía crecía, pero también crecía su determinación. El día antes del evento, un pensamiento intruso surgió: ¿qué pasará si no les gusta? ¿Si no soy la madre que ellos necesitan? Esa noche, se sentó a reflexionar en el silencio del hogar, las sombras de lo que podría ser estrechándose a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza, se hizo una promesa: no se trataría de la aprobación, se trataría de la autenticidad. Mañana sería su momento, un espacio donde podría abrazar su verdad. Así, cerró los ojos y se permitió sentir la plenitud de su deseo. Cuando finalmente llegó el día, mientras se preparaba, se dio cuenta de que ya no podía evitar la realidad. El entrelazamiento de ser madre y artista se convertía cada vez más en una danza que necesitaba perfeccionar. Con cada paso hacia el escenario, más se hacía evidente la intersección de sus dos mundos. Hoy, soy la artista que quiero ser, sin excusas. La idea brotaba en su mente como un mantra salvador. Pero al pisar el escenario, mientras se enfrentaba a la mirada escrutadora del público, un viejo recuerdo la atrapó, la vez en la que había olvidado la letra de una canción frente a su familia. Su estómago se retorció, y una voz interior le susurró con desdén:
Era el momento de decidir, dejar que la duda ganara o avanzar con valentía, dejando que su pasión la guiara en esta nueva travesía. Con el micrófono en la mano, se dio cuenta de que no solo enfrentaba a un público. Era su propio reflejo el que había ascendido al escenario, y en esos segundos cruciales, una nueva revelación aguardaba ser desatada. ¿Podría finalmente aceptar su individualidad sin depender de la validación de los demás? Su próxima decisión sería clave, y el eco de su voz resonaba en la sala, aguardando su elección, mientras el regalo de su autenticidad latía fuerte, prometiendo una conexión más allá del miedo. Cuando María se encontraba en el umbral del escenario, la realidad del momento se convirtió en una corriente abrumadora de emociones. La luz del escenario iluminaba su figura, proyectando su vulnerabilidad hacia el público. Hubo un instante de silencio, donde el mundo exterior pareció desvanecerse y solo existía el latido compasado de su corazón y su respiración acelerada. Era la representación de su lucha interna, el diálogo entre sus miedos y sus deseos. Inspirada por un nuevo sentido de determinación, recordó las palabras de su padre: la música es la voz del alma. Ese recuerdo se convirtió en un bálsamo. Su voz salió al compás de su corazón, y la primera nota drenó el temor. Era un acto de entrega, un regalo a sí misma, y en esa entrega comenzaba a vislumbrar su verdadero potencial. A medida que avanzaba en su repertorio, las canciones elegidas se transformaban en una conversación, eran momentos de su vida que quería compartir con quien las escuchara. Sin embargo, la presión de ser evaluada por su interpretación seguía latente. Cada acorde era un pequeño acto de rebelión contra las dudas que la habían acechado. La conexión con el público era palpable, podía sentir la energía fluir entre ellos. Sin embargo, la memoria del miedo que la había acompañado también hizo su aparición. La imagen de sus hijos ansiosos por verla, la necesidad de ser ejemplo de fuerza y perseverancia, la empujaban hacia adelante, pero a la vez la intimidaban. ¿Y si no soy suficiente hoy? La idea la atormentaba mientras ejecutaba la última nota de la canción. La rápida sucesión de emociones la llevó a preguntarse: ¿este es realmente quién soy? Así, durante el recital, hizo un alto. Se permitió un momento de vulnerabilidad absoluta, y el público, en ese silencio casi sagrado, pareció entenderlo. Era como si todos estuvieran esperando que ella revelara la historia que se escondía detrás de su música. Con el micrófono en la mano, sondeó la sala, y en ese instante entendió que el verdadero recital consistía menos en la perfección técnica y más en la autenticidad de su voz y su historia. Se abrió a hablar en voz alta, dejando salir la batalla interna que había sido su constante. Compartió no solo sus sueños, sino los sacrificios, las noches en blanco preocupándose por el futuro, y el amor por sus hijos que iluminaba su andar. El escenario dejó de ser un lugar de juicio y se convirtió en su propiedad, un espacio para la liberación. Finalmente, con una mezcla de lágrimas y sonrisas, terminó su actuación. La ovación del público resonó como un eco de apoyo, no solo hacia su talento, sino a su valentía, a su compromiso de ser quien era realmente. Sintiendo la euforia, en la penumbra del camerino, se permitió reponer energía. No eran solo las palabras del público lo que llenaban su alma, sino la conexión con su propia verdad. Pero en el fondo, palpaba un nuevo desafío. ¿Qué pasaría cuando regresara a su hogar, enfrentando la cotidianidad y las responsabilidades que fácilmente podrían ahogar esa ebullición de creatividad? Al llegar a casa, vio a sus hijos en la sala vestidos para dormir. La energía reinante del recital comenzaba a desvanecerse. La mente de María se enfocó en lo inmediato, en las taladrantes preguntas de cómo conjugar su vida personal con su deseo de ser artista. Miró a sus hijos y una sensación de urgencia la invadió. Esta experiencia no solo estaba destinada a ella, quería compartirla con su familia, incluso en la dificultad de hacer arte en el hogar. ¿Cómo puedo equilibrar todas estas partes de mí misma?, se preguntó mientras se deslizaba bajo las sábanas, sin poder despegar la sonrisa de su rostro. Cada pequeño paso parecía infundir la determinación de convertirse no solo en una artista, sino en un modelo a seguir para sus hijos. Era un nuevo principio,
pero el camino seguía siendo incierto. Mientras el sueño la reclamaba, una voz en su mente susurró, el próximo paso es aún más complicado. Había más desafíos por delante, pero sabía que había encendido una chispa que no podía ser apagada. Con el espíritu elevado, pensó en un próximo proyecto sin saber que esto sería solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. La inquietante pregunta que la rondaba ahora era, ¿estaría dispuesta a enfrentar la resistencia de su vida diaria a cambio de la libertad de ser quien deseaba ser? Esa incertidumbre dejaba en el aire una expectativa palpable de lo que estaba por venir. María sintió que su vida había cambiado de manera irrevocable. Esa noche, después del recital, había abrazado un nuevo significado. La música había sido su salvación, y su voz no solo resonó en el escenario, sino que se sintió también en cada rincón de su hogar. Desde aquel momento de valentía, comprendió que su autenticidad no podía ser limitada ni por circunstancias ni por expectativas externas. Con esta nueva mentalidad, se dispuso a enfrentar el día a día con determinación y un renovado sentido de propósito. Comenzó a integrar la música en la vida familiar. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno, ponía música alegre y bailaba con sus hijos. Esta simple acción no solo llenaba su hogar de alegría, sino que también compartía su pasión por el canto. La música se convirtió en un lenguaje familiar, un puente que unía su vida como madre y artista. Al mismo tiempo, decidió comprometerse a practicar más a fondo. Se registró en un programa avanzado de canto en su taller y se propuso presentar un número en un evento local que celebraba a artistas emergentes. A pesar del miedo que podía aparecer, esta vez lo enfrentaba con una mentalidad distinta. En lugar de cuestionarse sobre su capacidad, se concentraba en disfrutar cada momento del proceso. Estaba aprendiendo a ver cada presentación como una oportunidad de conexión, no solo con el público, sino también con su propia esencia. La primera prueba llegó rápidamente. Una semana antes de la fecha del evento, los nervios comenzaron a aflorar, pero María decidió utilizar ese impulso para trabajar más intensamente. Se sumergió en el estudio, explorando diferentes géneros musicales que nunca había considerado. Su voz se transformaba, volviéndose más rica y expresiva, y poco a poco, la inseguridad dejó de asediarla. En su lugar, emergió una confianza insólita que la impulsaba a ser audaz. A medida que avanzaba hacia la fecha del recital, también dedicó tiempo a los suyos, compartiendo su viaje. Hablaba con sus hijos sobre la música, sobre el arte de ser auténtico, y cómo cada uno puede seguir sus sueños de diferentes maneras. Esta conexión fortaleció su relación y les enseñó que es posible conquistar metas sin dejar de ser quienes son. Era un legado que quería dejarles, que aspirar a ser la mejor versión de uno mismo no era solo quererse a uno, sino también ser fiel a lo que se ama. Finalmente llegó el día del evento. Mientras se preparaba detrás del escenario, el bulto de nervios se convirtió en emoción. Recordó su primer recital en casa, las risas de sus hijos, y cómo eso la había impulsado a seguir adelante. En aquel instante, sintió que no había vuelta atrás, estaba lista. Al salir al escenario, enfrentó la mirada del público y sintió una oleada de fuerza. Este no era simplemente un recital, era la culminación de su viaje, el reconocimiento de su propio valor. Comenzó a cantar y su voz vibró en el aire. No solo recitaba notas, estaba contando una historia. Con cada nota, se llenaba de la energía del público, un eco que reafirmaba su decisión de ser libre, de ser auténtica. El aplauso resonó al final de su interpretación, pero lo que realmente importaba ya había ocurrido, había demostrado ante sí misma que podía ser ambas cosas, madre y artista, sin comprometer su esencia. La risa y los aplausos de sus hijos en la primera fila se convirtieron en el mejor respaldo que jamás hubiera podido esperar. Se dio cuenta de que no solo había conquistado un escenario, sino un lugar en su vida que siempre había estado reservado para sí misma. El viaje no había terminado, aún quedaban desafíos por enfrentar, pero María se sintió capacitada para continuar.
Había logrado dar voz a sus sueños y eso transformó su mundo. Su vida, llena de matices, aspiraciones y amor, había comenzado a orquestarse en una hermosa sinfonía. Cuando llegó a casa esa noche, su corazón latía con alegría. Sus hijos la recibieron, y el ambiente se llenó de amor y risas. Aquella incandescente conexión que había creado con la música ahora iluminaba cada rincón de su ser. María comprendió que su viaje no era solo un camino de lucha, sino uno de reencuentro con su voz, con su esencia. Ahora sabía que cada día era una nueva etapa, una oportunidad para seguir creciendo. La niña que había soñado con ser artista, la mujer que había luchado por ser madre, y la madre que había encontrado su camino, vivían juntas en perfecta armonía. Al final de su recorrido, lo más valioso que había adquirido no era solo el reconocimiento de su arte ni el aplauso del público, sino la capacidad de abrazar su verdadero ser. María había conquistado su historia y estaba lista para seguir escribiéndola. No esperes más para ser parte de esta comunidad de sueños cumplidos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, es un gesto que marca la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo lograr tus propios sueños y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Cada acción cuenta en este viaje de superación personal.